Hola, estimados estudiantes. En este módulo de nuestro curso virtual de Economía Ecológica se hablará sobre la dimensión internacional de los problemas ambientales, ahondando en las implicaciones ecológicas del comercio internacional. Estimados estudiantes, este módulo está dividido en dos partes. Inicialmente hablaremos sobre las visiones conceptuales que tienen las dos escuelas de la economía más relevantes en este caso, con respecto a la relación entre comercio internacional y medio ambiente, la escuela ortodoxa o neoclásica y la de la economía ecológica. En el marco conceptual de la economía ecológica abordaremos temas como los costos trasladados, la deuda ambiental y los pasivos ambientales, el comercio ecológicamente desigual y la biopiratería. En la segunda parte de la presentación observaremos algunos ejemplos de las relaciones desiguales del comercio para el caso colombiano. Finalmente cerraremos con unas breves conclusiones. Primera parte. Estudiantes. Existen dos grandes visiones frente a la relación entre comercio internacional y medio ambiente. La primera asociada a la visión ortodoxa de la economía tradicional o neoclásica, la cual considera que el comercio internacional es un juego de suma positiva, donde todos los participantes siempre ganan, planteándose esta relación como un círculo virtuoso, no solo en términos económicos, sino sociales y ambientales. Es en suma una estrategia win-win, o sea, todos ganan. Esta perspectiva es defendida por el mainstream de la economía y por los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OMC. Por su parte, dado que a la economía ecológica le preocupa la base biofísica en que se soporta la economía, considera que por el contrario se producen dos efectos. Uno asociado al aumento de la escala de la economía, que incrementa el uso de recursos materiales y energéticos en un mundo de recursos y capacidades finitas, aumentando la presión sobre los ecosistemas. El otro efecto es el de equidad, dado que los costos ambientales asociados al comercio se trasladan a los países ricos en recursos naturales y a ciertos grupos sociales. En síntesis, para la economía ecológica el comercio puede ser una estrategia win-loss, donde unos ganan y otros pierden, o incluso loss-loss cuando todos pierden por el efecto de la entropía. En esta diapositiva se observa de manera clara la visión de la economía neoclásica de considerar al comercio internacional como un círculo virtuoso, en términos ambientales o de sustentabilidad. Así, a medida que se desarrolla el libre comercio, este promueve un mayor crecimiento económico por los procesos de especialización de las economías de cada país vinculado al comercio. Este crecimiento produce más recursos financieros que se pueden destinar a la protección ambiental, fomentándose el crecimiento sustentable y generándose un efecto acumulativo virtuoso. Es nuevamente la misma argumentación de la curva ambiental de Kuznets en todo su esplendor. Como ya se ha notado, queridos estudiantes, desde la perspectiva de la economía ecológica, el comercio internacional es un factor explicativo importante del creciente deterioro ambiental mundial, tanto por su efecto escala como en términos de equidad, pues afecta más a unos países que a otros y más a ciertos grupos poblacionales. El comercio internacional facilita el traslado de las cargas ambientales entre países, siendo los países con abundancia de recursos naturales los que resultan perdedores en términos ambientales en este intercambio. Por tal motivo, la economía ecológica reconoce que el comercio entre países no es un juego de suma positiva en términos ambientales. Esto está soportado por una estructura institucional mundial que facilita la reproducción de esta lógica.
En esta diapositiva podemos ver los diferentes conceptos y mecanismos que facilitan entender la transmisión de estas asimetrías asociadas al comercio internacional. Por un lado está el concepto de costos ambientales trasladados. Por otro lado, la división internacional del trabajo en términos de los flujos de energía, materiales y dinero que ayudan a entender el intercambio ecológicamente desigual. Por otra parte, los procesos de especialización productiva que conllevan a trampas del subdesarrollo y finalmente los conceptos de deuda ecológica, pasivos ambientales y biopiratería que contribuyen a entender estas relaciones desiguales entre norte y sur. Acá podemos ver, estudiantes, el concepto de costos ambientales trasladados o promovidos por el comercio internacional. Desde la perspectiva de la economía ecológica, el comercio internacional juega un papel central en la distribución, ampliación y traslado de las cargas ambientales entre países. En la gráfica se observa esta situación. Un país productor de materias primas y bienes primarios exporta estos bienes a un país consumidor del norte. En este proceso aparece el primer impacto ambiental asociado al consumo de combustibles fósiles y a su misma contaminación. Ya por este lado no se cumple el principio de que el comercio internacional es una estrategia win-win, pues genera contaminación. Por su parte, en el país consumidor se produce otro impacto asociado a la contaminación por el consumo. Pero lo más importante es lo siguiente. Para satisfacer el nivel y patrones de consumo en los países del norte, se produce un desplazamiento de las cargas o costos ambientales desde los países consumidores a los países productores. Estos son los que se denominan costos promovidos desde los consumidores hacia los productores. Así, el comercio internacional se convierte en un vector ambiental igual al agua y al aire que desplaza los costos ambientales entre diferentes espacios geográficos. Acá es entre diferentes países. Estos costos ambientales promovidos se reflejan en términos del uso y agotamiento de recursos, la contaminación, la extensión de las fronteras económicas en los países productores de los bienes primarios. Y todo ello se soporta por una estructura institucional global y de relaciones de poder. Las estructuras institucionales y las relaciones de poder asimétricas han determinado una división internacional del trabajo, sustentada en la teoría de las ventajas comparativas, que ha llevado a un intercambio económico y ecológico desigual entre los países, profundizando las condiciones de pobreza y subdesarrollo. Este esquema muestra los flujos monetarios y físicos que se mueven de un país a otro a través del comercio. Los países del norte se especializan en bienes ricos en conocimiento y tecnología con un alto valor monetario en el mercado y los países del sur, por su parte, se especializan en bienes intensivos en recursos naturales y mano de obra no calificada. Las relaciones comerciales norte-sur mueven grandes flujos de materiales y energía que van de sur a norte, pero al mismo tiempo el flujo monetario que va de norte a sur como pago de los bienes primarios recibidos es poco. Esto se explica por el deterioro de los términos de intercambio, que significa que la capacidad de compra de las exportaciones del sur se disminuye en términos de las posibilidades de pagar importaciones. Esto se detallará más adelante. Las relaciones comerciales norte-norte y sur-sur son mucho más simétricas. Por supuesto, es norte-norte el que mueve el mayor flujo monetario. Toda esta situación nos puede llevar a caer en lo que se denomina una trampa de especialización productiva. Así, los países en desarrollo se especializan en la exportación de materias primas, puesto que esto es lo que tienen en abundancia. Sin embargo, estos bienes tienden a disminuir sus precios en el largo plazo. Al tiempo, los países del norte exportan bienes ricos en mano de obra calificada y conocimiento, y estos precios tienden a subir en términos comparativos. De tal manera, al intercambiar estos bienes a través del comercio internacional, los países del sur tienen que exportar más bienes naturales,
para obtener la misma cantidad de bien importado, y con ello sobreexplotan sus recursos naturales para compensar la pérdida en los precios, mantener los niveles de ingreso y hacer frente a la creciente deuda externa, generando de esta manera una pérdida del patrimonio ambiental dentro de sus fronteras. Esto es lo que se denomina el intercambio ecológicamente desigual. Esta situación da origen al concepto de deuda ecológica y pasivo ambiental, en un contexto de sobreexplotación de la naturaleza y de subdesarrollo. En este contexto, ¿qué es entonces la deuda ecológica? La deuda ecológica se define como el daño ecológico que causa un país más allá de su jurisdicción nacional, a través de sus patrones de producción y consumo. También es vista como la explotación o el uso de los ecosistemas por un país a expensas de los derechos de acceso equitativos que poseen otros países sobre los mismos ecosistemas. En general, cuando se habla de la deuda ecológica se hace mención a la responsabilidad contraída por los países industrializados frente a los países del sur, debido a que sus modelos de producción y consumo son los que están destruyendo el planeta. En ese sentido, la deuda ecológica se genera en el contexto de las relaciones económicas internacionales. Con base en lo anteriormente expuesto, estimados estudiantes, existen varias expresiones de la deuda ecológica. Por un lado, la carga ambiental trasladada, que corresponde al aumento del consumo en los países desarrollados, que provoca una mayor contaminación y explotación de los recursos naturales, trasladando estos costos a otros países con menor poder político y económico. La deuda ecológica histórica, que hace referencia al saqueo y destrucción de los países del norte a los países del sur durante el periodo de colonización. La deuda del carbono, referida a la sobreutilización de la capacidad de sumidero de la atmósfera, los océanos y los bosques por las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular de los países del norte. La exportación de residuos tóxicos que son originados en los países industrializados y depositados en los países más pobres. Los pasivos ambientales como tal, que corresponden a los daños ambientales producidos por una empresa en su funcionamiento normal o por accidentes imprevistos a lo largo de su historia. Y la biopiratería, que corresponde a la exportación de riqueza natural y conocimientos tradicionales, apropiándose de los mismos los países del norte a través de las patentes. Detallemos un poco más el tema de los pasivos ambientales. Estos corresponden a la deuda adquirida por los efectos o impactos de las actividades económicas de empresas nacionales y extranjeras, principalmente extractivas, sobre las comunidades y el entorno natural, por los costos que no se pagan, como en el caso de la pérdida de suelo, la biodiversidad o el agua por la producción a gran escala. En ese sentido, el pasivo ambiental es la deuda ecológica no pagada por la empresa durante todo el tiempo de operación, sumada al gasto necesario para impedir daños una vez cerrada la operación. Los daños ambientales ocasionados por estas empresas pueden ser perseguidos bajo la legislación penal y civil general y en algunos países a través de las figuras jurídicas de daño ambiental y de delito ecológico. Un sistema de legislación nacional de responsabilidad ambiental constituye un fuerte incentivo para una producción menos contaminante, ya que puede promover la internalización de por lo menos una parte de los costos y riesgos ambientales de las empresas en su propia contabilidad. En este sentido, mientras la deuda ecológica abarca un concepto más centrado en el territorio a diferentes escalas, nacional, regional o local, los pasivos ambientales tienen el énfasis centrado en los agentes económicos, ya sea empresas o sectores productivos. En las gráficas se observa el caso de los pasivos ambientales de la empresa Chevron Texaco de Estados Unidos en la selva amazónica ecuatoriana, que fue demandada por las comunidades de la región ante tribunales norteamericanos y ecuatorianos. Retomando nuevamente el término biopiratería,
Este hace referencia al saqueo, robo y pillaje en el que incurren las corporaciones, los gobiernos y los individuos de los países industrializados o de los mismos países del sur para apropiarse de la biodiversidad y de los conocimientos de las comunidades indígenas, campesinas y negras de los países en desarrollo e incluso de los mismos países del norte. Las grandes compañías utilizan los conocimientos tradicionales y o insumos naturales para desarrollar productos y comercializarlos en el mercado, tomando su propiedad y legalidad a través del sistema de patentes. Acá se observan algunos de los casos más relevantes de la biopiratería. El primer caso es el de la ayahuasca, liana amazónica utilizada por los indígenas para hacer infusiones para rituales religiosos y que fue patentada en 1986 por el norteamericano Loren Miller, presidente de la International Plant Medicine Corporation, asegurando que era una nueva variedad descubierta en la selva ecuatoriana, cuando en realidad le había sido regalada por el jefe de la tribu de los Secoya, tras la movilización de los indios norteamericanos que se manifestaron en Washington. La patente fue revocada en 2004. La comunidad indígena norteamericana argumentó que equivalía a la intención de patentar la Biblia cristiana. Otro caso es el del frijol amarillo de origen mexicano, el cual tiene un alto valor nutritivo y que fue patentado en abril de 1999 por el presidente de una compañía semillera con sede en Colorado, Larry Proctor. Proctor compró una bolsa de frijoles en México, los plantó en su país e hizo varias selecciones. Poco después, acusó a los agricultores mexicanos de que estaban infringiendo su monopolio porque los vendían en Estados Unidos y les impidió su comercialización. Finalmente, uno de los casos más conocidos de biopiratería es el ocurrido con la planta sangre de drago en Ecuador. En la década de los 90, la empresa norteamericana Shaman Pharmaceuticals se dedicó a hacer bioprospección en América Latina, encontrando en Ecuador una planta conocida como el drago, utilizada por los pueblos indígenas y campesinos como antidiarreico y como coagulante. Una vez conocidas sus propiedades, la empresa obtuvo 4 patentes y se dedicó a promover plantaciones en los bosques, comprometiéndose a comprar la producción. Posteriormente, la empresa se declaró en bancarrota, ignorando los acuerdos establecidos con las comunidades. Al poco tiempo se conoció de la creación de Shaman Botanical y Pharmaceuticals, firmas que tienen entre sus productos el componente extraído y patentado de esta planta. En esta diapositiva se pueden observar varias imágenes sobre los casos señalados, incluyendo los sitios donde se almacenan las plantas y semillas y las oficinas de patentes en Washington y Múnich.